Timothy Lancaster era el tipo de hombre que provocaba silencio donde quiera que iba. No por miedo, sino por el aura de un enigma nunca descifrado. Heredero de un imperio tecnológico construido por su padre con disciplina militar y un toque de frialdad que parecía haber congelado también el corazón de su hijo, Timothy, a los 47 años, era un hombre que dormía bajo mantas caras, pero despertaba cada día con un vacío que ninguna inversión lograba llenar. Tenía todo lo que el mundo admiraba: mansiones con paredes de vidrio, autos que valían tanto como pequeñas islas del Caribe, y empleados que susurraban su presencia en lugar de anunciarla. Pero le faltaba lo esencial: paz, propósito, amor. Coleccionaba sonrisas en cenas de gala, pero al día siguiente ya había olvidado los nombres. Era un rey en un castillo hecho de soledad pulida. Cuanto más éxito acumulaba, menos vivo se sentía. Y eso lo atormentaba. Un día, agotado tras una serie de reuniones con inversionistas extranjeros que parecían más voraces que visionarios, Timothy decidió desaparecer por un tiempo. Sin avisar a su secretaria, apagó su teléfono, se quitó el reloj de muñeca y condujo hasta la estación de tren más cercana a la sede de su empresa. Pensaba tomar un tren hacia su casa de campo, un refugio automatizado que nunca le había ofrecido verdadero silencio. Pero, distraído por pensamientos de su infancia perdida y las cartas que nunca envió a su madre, entró en el vagón equivocado. El cartel decía Línea Sur, pero el destino era distinto. Y no le importó. Quería escapar. De sí mismo, sobre todo. El tren comenzó a moverse lentamente, como si comprendiera la urgencia de su huida interior. En cierto momento, el tren ya no transportaba su cuerpo, era su alma la que viajaba, en silencio. El paisaje empezó a cambiar. El concreto dio paso al verdor, los bocinazos a cantos de pájaros. El tren avanzaba como queriendo darle tiempo a su corazón de recordar lo que era latir por algo más que presión o expectativa. A través de la ventana, Timothy observaba un mundo que había olvidado que existía: campos, vacas pastando, niños corriendo descalzos por caminos de tierra. No había notificaciones, y eso lo inquietaba y lo encantaba a la vez. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué venía después. Y esa ignorancia, curiosamente, le supo a libertad. Sus hombros bajaron 1 centímetro. Su pecho, por primera vez en meses, se llenó de aire sin el peso de la ansiedad. Era como si cada metro recorrido lo alejara de la versión distorsionada de sí mismo que había aprendido a sostener para los demás. El tren se detuvo en Butlerchester, un nombre que sonaba a libro antiguo. Bajó solo para estirar las piernas, pero un anuncio del conductor le informó que esa sería la última parada del día. No habría tren de regreso hasta la mañana siguiente. Sin señal en el celular y sin autos cerca, Timothy suspiró. Estaba solo, realmente solo, por primera vez desde que perdió a su madre a los 15 años. Decidió caminar hacia el pueblo, siguiendo un camino de grava que llevaba a una pequeña plaza rodeada de casas pintorescas. Todo parecía detenido en el tiempo, como si los relojes de Butlerchester marcaran un ritmo distinto, más lento, más amable. Las casas tenían porches con columpios, cortinas ondeando, y flores colgando como sonrisas en las ventanas. Era un lugar que aún recordaba las mañanas de domingo. Fue allí, en esa plaza adornada de flores con un kiosco blanco descascarado, donde Timothy tropezó con el destino. Literalmente. Estaba distraído,
mirando una vieja fuente en el centro de la plaza, cuando chocó con alguien que salía de una pequeña tienda artesanal. Las bolsas volaron, él intentó atraparlas, y ambos casi cayeron. Cuando sus ojos se encontraron, el tiempo pareció detenerse otra vez. En los ojos castaños de aquella mujer había una serenidad que lo desarmó, una especie de aceptación de la vida que él jamás había conocido. Su nombre era Eileen. Y en sus ojos había algo más profundo que la belleza, había vida vivida, dolor superado, días en que amar significaba simplemente seguir de pie. Y eso lo desarmó por completo. Eileen Howard, dueña de la pequeña tienda y vecina del pueblo desde hacía más de 20 años, no se impresionó por el traje caro de Timothy. De hecho, ni siquiera notó su valor. Estaba más preocupada por los frascos de mermelada que habían caído y el pequeño corte en su mano. Le ofreció una venda y, con amabilidad, lo invitó a tomar una taza de té mientras esperaba el tren del día siguiente. Butlerchester puede parecer raro para los de afuera, dijo, pero una taza de té siempre ayuda a entender un lugar. Timothy sonrió. No automáticamente, sino con una sorpresa genuina. Nadie lo trataba así. Sin reverencia. Sin cálculo. Solo humanidad. Aceptó. Y sintió que algo nuevo se encendía en su interior, un destello de esperanza. Eileen lo llevó a su casa, una vivienda sencilla con aroma a pastel recién horneado y ventanas amplias que dejaban entrar el atardecer sin permiso. Adentro, las paredes estaban cubiertas de libros, cuadros pintados a mano y floreros con flores del jardín. Timothy se sentó en el sillón de terciopelo azul, bebió el té de manzanilla, y se dio cuenta de que algo extraño había sucedido. Por primera vez en décadas, no quería huir. Se sentía fuera de lugar, y, sin embargo, en casa. Ese espacio cálido y simple parecía curar heridas antiguas que ni siquiera sabía que tenía. El silencio allí no lo amenazaba, lo abrazaba. A la mañana siguiente, Timothy despertó temprano, no por costumbre, sino por el aroma del café preparándose lentamente en la cocina de Eileen. El sol se filtraba suavemente por la cortina, dibujando formas en la pared, como si hasta la luz fuera más suave en ese pueblo. Cuando entró a la cocina, encontró a Eileen tarareando suavemente una melodía antigua mientras engrasaba un molde para pastel de naranja. La escena, tan cotidiana, y tan alejada de su rutina habitual, le pareció mágica. Se sentó en silencio, observando cómo cada uno de sus gestos llevaba una especie de sabiduría ancestral, de esa que no se enseña en Harvard ni se compra con acciones en la bolsa. Ella sirvió el café sin prisas, colocó 2 rebanadas de pan casero sobre la mesa y dijo con naturalidad: «Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. El tren solo pasa por la tarde». Timothy no respondió de inmediato. Estaba demasiado ocupado intentando entender por qué ese lugar y esa mujer, a quien apenas conocía, le provocaban nostalgia por algo que nunca había tenido. Pasaron la mayor parte de la mañana caminando por el pueblo. Eileen le mostró la pequeña plaza donde los vecinos se reunían los domingos para escuchar música en vivo. Le señaló el taller de su amiga, donde se confeccionaban colchas de patchwork con historias cosidas en cada hilo. Le presentó el huerto comunitario que abastecía la tienda local, donde todos cosechaban y dejaban algo a cambio. Timothy, acostumbrado a un mundo de contratos, cláusulas y porcentajes, se maravilló con el funcionamiento orgánico de esa comunidad. Todo allí parecía respirar en conjunto,
como un organismo vivo alimentado por la bondad. Escuchaba con atención sus historias, pero también observaba sus silencios. Los ojos de Eileen tenían un brillo tranquilo, pero había una sombra detrás de ciertas palabras no dichas. Intuía dolores antiguos, quizás pérdidas. Y por alguna razón, deseaba conocerlos. No por curiosidad, sino porque algo dentro de él anhelaba cuidar esas heridas, como si, al sanar las de ella, pudiera sanar también las suyas. Después del almuerzo, Timothy regresó a la estación, pero dudó antes de entrar. El tren, esta vez, no le resultaba atractivo. Era un recordatorio del mundo al que pertenecía, pero que ya no tenía sentido. Miró a Eileen, que estaba a su lado en silencio, y se sorprendió al oírla decir: «Pareces más liviano. Como si hubieras dejado algo atrás sin darte cuenta». Él sonrió, con los ojos. Quiso decir que lo que había dejado atrás era a sí mismo, o al menos la versión endurecida que tanto se había esforzado por mantener. Pero simplemente dijo: «Quizás regrese». Eileen no respondió. Solo asintió, con un gesto que mezclaba aceptación y desapego. El tren partió, pero Timothy llevaba a Butlerchester en los ojos, en la piel, en el aroma a pastel que aún persistía en sus manos. Sabía que volvería. Solo que no sabía cuándo ni cómo. Y eso, por primera vez, no le daba miedo. En los días siguientes, Timothy volvió a su rutina. Las oficinas se veían exactamente igual. Los correos se acumulaban. Las reuniones se sucedían como olas mecánicas. Pero algo en él había cambiado. Las paredes de su ático en Manhattan ahora le parecían estrechas. Las ventanas de vidrio, antes símbolo de estatus, ahora le daban la sensación de estar dentro de una cúpula. Comenzó a evitar ciertos compromisos. Reducía su presencia en los consejos de administración. Empezó a cocinar para sí mismo, aunque torpemente. Y cada noche, antes de dormir, leía un pasaje de uno de los libros que Eileen le había recomendado antes de su despedida. Los títulos eran simples, pero profundos: novelas, poemas, relatos sobre pérdidas y reconciliaciones. Era como si, incluso desde la distancia, ella aún lo tocara, con suavidad, pero con profundidad. 2 semanas después, tomó una decisión. Vendió la casa de campo. Renunció a su puesto como CEO. Puso a la venta una de sus empresas más pequeñas y transfirió la gestión de sus activos a un equipo de confianza. No porque quisiera desaparecer, sino porque quería aparecer. En otro lugar. Con nuevos ojos. Compró una pequeña propiedad cerca de Butlerchester y decidió convertirla en una escuela de arte para los habitantes del pueblo. Algo sencillo, abierto, accesible. Quería que las personas de ese lugar tuvieran más espacio para soñar, crear, respirar. Y en el fondo, quería una excusa para estar siempre cerca. Quería reescribirse, con nuevas palabras, y si era posible, con Eileen como capítulo principal. Cuando Timothy llegó a Butlerchester por segunda vez, no avisó a nadie. Caminó por las mismas calles, olió los mismos aromas, vio las mismas flores. Pero ahora todo le resultaba familiar, íntimo, como si el pueblo hubiera guardado un lugar solo para él. Encontró a Eileen en su porche, regando las plantas. Ella no mostró sorpresa,
simplemente sonrió como alguien que ya lo sabía. No traje excusas, dijo él. Solo traje presencia. Y ella respondió, con los ojos húmedos. Es todo lo que este lugar pide. Ese fue el momento en que comprendió que el viaje más importante de su vida no había sido en tren, ni en avión, ni en coche. Había sido un viaje hacia adentro. Y Eileen era tanto el destino como la brújula. El reencuentro fue silencioso, pero cargado de todo lo que nunca se había dicho. Timothy se quedó en esa casa por días, luego semanas. Comenzó a ayudar en la tienda de Eileen, torpemente al principio. Aprendió a manejar los frascos de mermelada, a doblar bolsas de papel, y a escuchar las historias de las ancianas que venían a comprar tés. Por las noches, se sentaban juntos en el porche, mirando el cielo estrellado, estrellas que él no sabía que aún existían. Hablaban de la infancia, de la pérdida, de la culpa, y de los sueños que habían quedado atrás. Y con el tiempo, sus manos comenzaron a tocarse de forma natural. No había prisa, ni promesas vacías. Solo un reconocimiento lento y profundo de que el amor, a veces, llega en silencio. Como un tren silencioso que entra en la estación exacta cuando ya habías dejado de esperarlo. Había un ritmo distinto en los días que siguieron al regreso de Timothy. Un compás suave, como si el tiempo mismo se hubiera desacelerado para que pudieran encontrarse en medio de la vida, sin apuro. Ya no tenía que preguntar si podía ayudar en la tienda, Eileen ya tenía pequeñas tareas reservadas para él. Y así, entre organizar estantes, envolver frascos de miel, pintar un nuevo cartel para la ventana y recoger flores en el campo, comenzaron a construir una rutina tranquila y sagrada juntos. La conexión entre ellos era tan orgánica que a menudo no requería palabras. Bastaba una mirada, una sonrisa tímida, o la forma en que Timothy le servía té a Eileen sin preguntar cuántas cucharadas de azúcar quería, porque ya lo sabía. Y para ella, eso significaba más que cualquier declaración teatral. Por las tardes, se sentaban bajo el árbol más antiguo del pueblo, un cerezo que había resistido todas las estaciones con la misma dignidad con la que Eileen había soportado las tormentas de la vida. Ella le contaba historias de su infancia, hablaba de su padre carpintero y de su madre que sabía bordar sentimientos en los paños de cocina. Hablaba del amor que tuvo en sus 20s, un buen hombre, que se fue demasiado pronto. Timothy escuchaba con atención, como quien lee un libro que no quiere que se acabe. Nunca interrumpía, ni hacía preguntas apresuradas. Simplemente escuchaba, con los ojos, y con el corazón. A veces, al final de una historia más dolorosa, le rozaba suavemente la mano. No para consolar, sino para decir, estoy aquí. Te entiendo. Y fue precisamente esa ternura lo que desarmó a Eileen. Timothy también comenzó a abrirse. Habló de una infancia rodeada de sirvientes, y de ausencias. De cómo había aprendido a ser impecable, pero no completo. Reveló que detrás de los contratos millonarios había un niño que solo quería que lo llamaran por su verdadero nombre, no por su título. Habló del miedo a envejecer solo, de ser recordado solo por cifras y logros. Contó noches pasadas al lado de mujeres hermosas sintiéndose invisible. De cenas con 10 platos y 0 afecto. Eileen no se conmovía por su riqueza. Se conmovía por su honestidad. Porque para ella, el coraje no era arriesgar millones,
era contar la verdad sobre uno mismo sin saber si serías aceptado. Y él lo hizo, sin máscaras, porque a su lado, finalmente podía ser simplemente Timothy. Una noche, después de cerrar la tienda, se fue la luz. Era raro, pero ocurría. Encendieron velas, se sentaron en el porche y permanecieron en silencio durante algunos minutos. El cielo, claro como una acuarela, se extendía sobre ellos con una calma antigua. La noche olía a tierra húmeda, a menta, y a recuerdos. Timothy dijo, con un tono casi poético: «Es como si todo aquí me estuviera enseñando a respirar de nuevo». Eileen respondió, mirando hacia la oscuridad: «Aquí, se respira desde adentro». Y entonces, comenzaron a hablar de cosas que nunca le habían dicho a nadie. Timothy confesó que una vez pensó en dejarlo todo. Eileen reveló que aún conservaba cartas que nunca tuvo el valor de enviarle a su difunto esposo. Estaban desnudos, no en cuerpo, sino en secretos. Y en esa desnudez del alma, algo entre ellos cambió. Irrevocablemente. Esa noche no se besaron. No se tocaron más allá de sus manos entrelazadas. Pero fue el momento más íntimo que habían vivido. Porque hay un tipo de amor que no es ruidoso, ni apresurado, ni se consume. Un amor que simplemente se reconoce. Y el suyo era de ese tipo. A la mañana siguiente, no hablaron de la conversación. Continuaron como de costumbre, ella preparando el pan, él organizando los libros en la estantería. Pero sus gestos contenían más silencio entre ellos, y en ese silencio vivía algo sagrado. Un lazo que no necesitaba ser nombrado, porque ya se sentía. La mirada de Timothy se detenía más tiempo en el rostro de Eileen. La risa de ella salía con más facilidad. Y, en lo profundo de ambos corazones, comenzaba a florecer una certeza silenciosa: quizás la vida realmente sí ofrece segundas oportunidades. La gente de Butlerchester empezó a notar la presencia constante de Timothy, pero nadie hizo un escándalo. Era como si ya perteneciera al paisaje. Las señoras mayores lo saludaban con calidez. Los tenderos le daban rebanadas extra de pastel. Una niña incluso lo llamó el novio de la tía Eileen, y él rió, sin negarlo. Esa normalización de su vínculo fue como un sello invisible. Allí, simplemente eran dos almas que se habían encontrado en el momento justo. Sin el peso de las expectativas, sin el temor al juicio. En la gran ciudad, Timothy era el hombre de los números. En Butlerchester, era solo el hombre que apilaba frascos de mermelada y sonreía cuando Eileen se llenaba la nariz de harina sin darse cuenta. Y quizás, solo quizás, eso era exactamente lo que siempre había querido ser. A veces, Eileen aún se retraía. Había días en los que se volvía más callada, más introspectiva. Timothy nunca la presionaba, nunca invadía su espacio. Había aprendido que algunas heridas regresan en oleadas, incluso después de mucho tiempo. Había aprendido a respetar sus silencios como territorio sagrado. Eileen, por su parte, se permitía bajar la guardia con él. Compartía sueños que había tenido la noche anterior, le mostraba poemas garabateados en servilletas, hablaba de libros que la habían hecho llorar. Estaban construyendo un tipo de amor que no requería promesas, solo presencia. Y eso era suficiente. Un amor que comprendía la pérdida, y por eso valoraba cada pequeño momento de paz.
Un amor hecho de cosas cotidianas, pan tibio, té al atardecer, la búsqueda de los ojos del otro antes de decir buenas noches. Y en una de esas noches, con el cielo derrumbándose en estrellas y la brisa acariciando su cabello ya tocado por la edad, Eileen susurró, como temiendo romper el hechizo. ¿No te da miedo que esto se acabe? Timothy la miró, por un largo rato, y respondió con la serenidad de quien ha encontrado descanso. Me daba más miedo no vivir esto nunca. Ella se permitió apoyar la cabeza en su hombro. Y en ese gesto pequeño pero profundo, sellaron un pacto sin palabras. Vivir, con valentía y ternura, lo que fuera que el destino les quisiera dar. Un amor que no necesitaba durar para siempre, solo tenía que ser completo mientras durara. Querido amigo que has llegado hasta aquí, ahora quiero escucharte. ¿Qué tipo de historia toca tu corazón? Amores maduros, segundas oportunidades después de los 40, encuentros inesperados como el de Timothy y Eileen. Déjalo en los comentarios, los leo todos con cuidado. Y dime, ¿has vivido, o te gustaría vivir, un amor así? Los días en Butlerchester continuaban como un poema escrito a 4 manos. La tienda de Eileen prosperaba con la ayuda de Timothy, quien había transformado el cuarto trasero en una pequeña sala de lectura para los habitantes del pueblo. Jóvenes y ancianas venían no solo a comprar mermelada, sino a sentarse, conversar, tomar té y compartir vida. Eileen se sentía más liviana, más abierta, como si la presencia de Timothy hubiese encendido velas en los rincones oscuros de su alma. Ya no evitaban el afecto, las manos se tocaban, los abrazos se prolongaban, los silencios se extendían con la belleza de quienes no tienen prisa. Pero, como en toda historia real, la calma fue interrumpida por algo que ninguno de los dos esperaba. Ocurrió una mañana nublada, sin poesía en el cielo, cuando Eileen recibió la carta. Un sobre marrón con el sello del gobierno local y un timbre que le heló la sangre. Timothy notó el cambio en su rostro en el mismo instante en que lo abrió. Sus manos temblaban. Sus ojos leían, pero parecía que no comprendían. Eileen salió de la tienda, caminó hasta el patio trasero y se sentó en un banco de madera sin decir una palabra. Timothy la siguió en silencio. Cuando finalmente habló, su voz sonó lejana. Anularon el contrato de arrendamiento. El antiguo dueño murió, y los herederos quieren vender la propiedad. Tengo 30 días para desalojar. El mundo, que momentos antes estaba lleno de flores y luz, se convirtió en concreto e incertidumbre. La tienda no era solo un negocio. Era una extensión del corazón de Eileen, su templo, su hogar emocional. Allí estaban sus memorias, sus historias, el legado de sus padres, las recetas heredadas de su abuela. Perder ese espacio era como ser arrancada de raíz. Timothy vio en sus ojos el miedo de quedarse otra vez sin nada bajo los pies. Y aunque tenía los medios para comprar no solo el local, sino toda la calle si quería, dudó. Porque sabía que Eileen era orgullosa, digna, y nunca aceptaría caridad, ni siquiera de un hombre que había comenzado a habitar las habitaciones de su corazón. Aún así, sentía una necesidad urgente de protegerla. No como un héroe, sino como alguien que la amaba y la admiraba profundamente. En los días que siguieron, Eileen se volvió más callada. Se movía por la tienda como si fuera un cuerpo enfermo que se preparaba para irse. Cada frasco que limpiaba, cada etiqueta que colocaba, era una despedida disimulada.
Timothy se mantenía cerca, realizando gestos sencillos: preparar té, organizar cajas, invitar a vecinos a ayudar con la limpieza, como si la esperanza fuera una forma silenciosa de resistencia. Por las noches, en el porche, hablaban poco, pero se miraban mucho. Ella evitaba el tema, como si nombrar el dolor le diera más poder. Pero él lo sabía. Y estaba planeando algo. No solo para salvarla de la pérdida, sino para honrar la historia que ella había construido con tanto amor. Un día, Eileen llegó a la tienda y encontró una carpeta azul claro sobre el mostrador, atada con una cinta. Dentro había un plan de compra cooperativa. Timothy había movilizado a los vecinos, a pequeños inversores y hasta a un fondo de desarrollo social del pueblo. El objetivo: convertir la tienda en un espacio comunitario, donde Eileen seguiría siendo la administradora de por vida, pero sin el peso del alquiler ni la amenaza de perderlo todo. Al final del documento, una carta de él. Tú le enseñaste a este pueblo a amar con sencillez. Ahora nos toca devolverlo. Eileen lloró. Por primera vez en mucho tiempo, lloró no de dolor, sino de gratitud. No por una pérdida, sino por el asombro del amor. Corrió a la plaza, donde sabía que Timothy estaría. Y sin decir una palabra, lo abrazó tan fuerte que él entendió todo. La tienda estaba salvada. Y con ella, sus sueños, su base, su paz. La mujer que había aprendido a ser fuerte por sí sola, ahora se permitía ser cuidada. No por debilidad, sino por elección. Timothy no pidió nada a cambio. Pero en ese abrazo, ambos supieron, lo que estaban construyendo era más que un romance, era un hogar. Eileen lo miró a los ojos y dijo: me devolviste algo que no sabía que podía recuperar, la fe en las personas. Y él respondió: tú me diste lo que todo mi dinero nunca pudo, sentido. Esa noche, hubo una celebración improvisada. La tienda se llenó de vecinos, música suave y olores a pastel, flores y esperanza. Timothy bailó con Eileen en medio del local, entre estanterías y abrazos. No había lujos, pero sí algo más noble: pertenencia. Y mientras se mecían lentamente al son de una guitarra, ella susurró: si alguna vez te vas, llévate mi nombre contigo. Él respondió, con voz suave y firme: ya no hay marcha atrás. Este es el lugar que he elegido para quedarme. Sus ojos brillaron, y por primera vez, ella no tuvo miedo de volver a amar. Al día siguiente, colgaron un nuevo cartel: Corazón enraizado, tienda y refugio. Y junto a la puerta, Timothy había colocado una pequeña placa de madera, casi imperceptible pero llena de significado. Aquí, el amor echó raíces. La frase se convirtió en un símbolo. La gente empezó a visitar la tienda no solo por los productos, sino para escuchar la historia de un millonario que se bajó en la estación equivocada, y encontró el tren correcto dentro del corazón de una mujer que nunca pensó que volvería a amar. Eileen ahora sonreía con los ojos. Ya no era el miedo quien los guiaba, sino un pacto silencioso entre dos almas que habían elegido quedarse. La tienda fue salvada. Pero más que eso, también lo fue ella. Los días que siguieron a la gran celebración de la tienda estuvieron marcados por una paz casi poética en Butlerchester. Era como si el pueblo, cómplice silencioso de este amor floreciente, hubiera decidido bendecirlos con mañanas más dulces,
brisas más suaves y atardeceres que parecían eternizar los momentos. Eileen y Timothy caminaban por las calles con pasos suaves, intercambiando miradas que lo decían todo sin pronunciar palabra, viviendo una vida que parecía sacada de las páginas de una vieja novela romántica. Cada gesto era un cuidado, cada silencio era un espacio respetado, cada caricia era una promesa no dicha. Se habían encontrado en medio del caos y habían construido, con manos pacientes, un hogar hecho de cariño. Pero el amor verdadero nunca está exento de pruebas. Y como bien sabe la vida, las mayores certezas solo florecen después de que soplan los vientos más fuertes. Y en ese verano, un viento inesperado cruzó las montañas y trajo consigo una figura que agitaría el corazón de Eileen. Llegó sin previo aviso, como solo saben hacerlo los fantasmas del pasado. Su nombre era Charlotte, un nombre que exudaba perfume caro, vida de ciudad grande y elecciones que Eileen jamás habría hecho. Vestía un blazer beige, finamente entallado, y llevaba ondas perfectamente peinadas en el cabello. Charlotte entró en la tienda como quien entra en un lugar que alguna vez le perteneció. «Busco a Timothy Clarke», dijo, con una voz firme pero educada. Eileen, con el corazón apretándose instintivamente, no tuvo tiempo de esconder el leve temblor en sus manos al señalar hacia el fondo de la tienda. Cuando Timothy apareció, el aire pareció espesarse entre las estanterías. «Charlotte», dijo, como si lo arrastraran de nuevo a una vida que ya había dejado. Eileen, observando desde lejos, se sintió pequeña, fuera de lugar. Era como si la presencia de esa mujer hubiera reabierto puertas que Timothy ya había cerrado. ¿Pero las había cerrado con llave? Charlotte no era solo una ex. Era el reflejo de la vida que Timothy había dejado atrás, una vida de negociaciones frías, reuniones en hoteles 5 estrellas, cenas silenciosas en restaurantes de lujo y expectativas disfrazadas de amor. Alguna vez estuvieron comprometidos, casi se casan. Eileen lo supo esa misma tarde, cuando Timothy explicó, incómodo, que Charlotte había venido a cerrar unos cabos sueltos de un contrato comercial que aún estaba a su nombre. «No hay nada emocional en esto, Eileen. Pero ella insiste en que vaya a Nueva York a cerrar todo en persona». La explicación era clara, pero el nudo en la garganta de Eileen no desapareció. No era de hacerse la víctima, pero tampoco estaba hecha de acero. El miedo de perder a Timothy no era solo por celos, era por la fragilidad que se despierta cuando vuelves a amar después de años de proteger el corazón. Los días que siguieron estuvieron llenos de un silencio distinto. Timothy intentó actuar con normalidad, pero el peso de la decisión que debía tomar era evidente. Eileen, por su parte, hizo lo que mejor sabía hacer, siguió con la vida, mantuvo la tienda funcionando, sonrió a los clientes, pero cada noche era una batalla por no imaginar a Timothy de vuelta en un mundo que ella jamás conocería. La verdad era que, por más que él dijera que su lugar era allí, con ella, bastaba una sola llamada de esa vida pasada para que todo temblara. Ella no tenía vestidos de seda, ni sabía de maridajes de vinos o carteras de inversión. Lo que tenía eran manos callosas, recuerdos de pérdidas y un alma que siempre había tenido que ser lo suficientemente fuerte como para no depender de nadie. ¿Sería eso suficiente? La víspera del viaje de Timothy, Eileen no durmió. Se sentó en el porche con una taza de té frío y escribió una carta que nunca entregaría. En ella, decía que lo amaba, pero que no podía competir con el hombre que él había sido. Que entendía la necesidad de ir, pero temía la ausencia.
y que, si él regresaba, ella seguiría allí, no por debilidad, sino porque cuando el amor es real, no se retira ante la primera sombra. Cuando Timothy apareció por la mañana, con la maleta en la mano y los ojos cansados, ella simplemente dijo: «Vuelve entero. No quiero mitades». Él la abrazó largamente, susurró que regresaría pronto y se fue sin mirar atrás. No por frialdad, sino porque, si lo hacía, quizá no tendría el valor de irse. Durante los días que él estuvo fuera, Eileen descubrió fuerzas que no sabía que tenía. Reinventó la tienda con ayuda de los vecinos, creó nuevos productos, cosió paños de cocina bordados a mano, y cada noche encendía una vela junto a su cama. Una vela sencilla, con aroma a lavanda y vainilla, a la que llamaba su oración silenciosa, por él. Leyó cartas antiguas de sus padres, escuchó canciones francesas que Timothy le había presentado y soñó. Soñó con su regreso, con la prueba de que no era solo un capítulo, sino todo el libro. Descubrió que esperar no tenía que ser sufrir, podía ser un ritual de resistencia. Timothy, mientras tanto, enfrentó en Nueva York el eco de la vida que había dejado atrás. La ciudad ya no le pertenecía. Los rascacielos se sentían más fríos, las reuniones más vacías, las voces más impersonales. Charlotte fue cortés, pero distante. No quedaba nada entre ellos, salvo burocracia. Por las noches, en el hotel, Timothy escribía en un cuaderno que había comprado en una papelería cualquiera, escribía sobre Eileen. Sus palabras, sus silencios, su aroma, sus mañanas sin maquillaje. Y allí, entre las páginas, entendió de una vez por todas: el amor verdadero no te exige, te acoge. Eileen no quería su pasado. Quería construir un futuro con él, aunque los cimientos fueran imperfectos. En la mañana de su regreso, Timothy llegó a la estación de tren antes del amanecer. Llevaba solo una mochila y un anillo antiguo que había heredado de su abuela, un anillo sencillo con una piedra azul en el centro. Cuando bajó en Butlerchester, no era de visita. Era para quedarse. Caminó hacia la tienda con pasos lentos, respirando un aire que finalmente tenía sentido. Cuando la encontró entre las estanterías, ella llevaba un delantal, el cabello recogido y un pañuelo al cuello. Sonrió al verlo, y él supo que no necesitaba decir nada. Pero lo hizo. Con voz temblorosa. He vuelto. Pero ahora quiero pedirte algo. Déjame echar raíces aquí. Contigo. Ella, conmovida, no respondió con palabras. Simplemente tomó su mano y la colocó sobre su corazón. Todo estaba dicho. El amor había resistido. Las semanas que siguieron al regreso de Timothy fueron como la llegada lenta de la primavera tras un invierno duro. Todo florecía con más color, más fragancia, más sentido. Había algo distinto en su presencia ahora, más liviana, más completa, más entera. Ya no cargaba dudas, ni sombras, ni raíces en otra tierra. Estaba allí, con Eileen, no como alguien que se detiene un tiempo, sino como alguien que planta estacas para un hogar eterno. Las mañanas empezaron a oler a café recién hecho y pan casero, su risa resonaba por los pasillos de la tienda y, poco a poco, sus manos se acostumbraron a hacerlo todo juntos: organizar inventario, empacar pedidos, plantar lavanda en el pequeño jardín trasero. El amor que construyeron no era de los que estallan, era de los que se asientan, callados e indestructibles.
Eileen aún se sobresaltaba con la felicidad, como quien teme despertar de un sueño hermoso. Pero Timothy, con la paciencia de un hombre que ha perdido mucho, se empeñaba en demostrarle cada día que era real. Nunca dejó de decir que la amaba, que la elegía, que ese era su hogar. Era un amor que no pedía perfección, que no exigía máscaras. La admiraba con el cabello despeinado, con harina en el delantal, con los ojos cansados tras un día largo. Y ella, a su vez, se volvía a enamorar cada vez que veía a ese hombre sofisticado, un millonario de otra vida, arrodillado en el suelo de la tienda, organizando cajas con sencillez y ternura. Eran compañeros, socios, amantes, y, sobre todo, libres el uno en el otro. Una dorada tarde de octubre, Timothy le pidió que caminara con él hasta el campo de girasoles más allá de la colina. Era un lugar especial para ella, un refugio al que acudía cuando la vida se volvía demasiado. Él lo sabía. Y fue allí, entre flores altas y brisa cálida, que se arrodilló. No con prisa, no con espectáculo. Se arrodilló con la reverencia de quien entiende la rareza de lo que sostiene. Eileen, dijo, no llegué aquí por accidente. El tren equivocado me trajo a ti, pero fue lo que encontré en ti lo que me hizo quedarme. No quiero volver al mundo de antes. Quiero construir uno nuevo, a tu lado. ¿Compartirías el resto de tu vida conmigo? Ella no respondió de inmediato, sus ojos se llenaron de lágrimas, su aliento se detuvo. Tras segundos eternos, simplemente asintió y susurró. Sí. Y mientras de mí dependa, nunca volverás a sentirte solo. No hubo anillo de diamantes, ni fotógrafo escondido, ni fiesta extravagante. Pero hubo aplausos silenciosos de los girasoles, inclinándose hacia el sol como si también celebraran. Y hubo un beso largo, lleno de promesas habladas con la piel. En los días que siguieron, la noticia se esparció por el pueblo con una ternura casi infantil. Todos querían ayudar con los preparativos, bordando invitaciones, recolectando flores, arreglando bancas en la pequeña capilla de madera donde se celebraría la boda. Era como si su amor hubiera reavivado la fe de todos en el amor. Si Eileen encontró a alguien que la eligiera tal como es, tal vez haya esperanza para mí también, se oyó decir a una anciana en el mercado, escogiendo manzanas con ojos soñadores. Porque, al final, el tren equivocado lo llevó exactamente a donde debía estar. En lugar de regresar a los rascacielos sin alma y a los pasillos fríos. Eligió las montañas, los campos donde el viento susurra secretos. La risa genuina y la mirada honesta de una mujer que no necesitaba nada más que verdad y presencia. Allí, entre calles empedradas y flores silvestres, entendió que ninguna fortuna vale el precio de la soledad. El amor, después de todo, no es un destino marcado en un mapa. Es un camino que eliges cada mañana, con valentía y el corazón abierto, sin miedo a lo que pueda venir. Y en ese pueblo llamado Butlerchester, entre una tienda de flores y un corazón valiente que nunca se rindió, descubrió que el amor no se trata de encontrar, sino de elegir quedarse, cada día, por completo, en la sencillez de la hora. Y en el silencio acogedor de la noche. Cuando las estrellas parecían más cercanas que nunca. Timothy cerró el cuaderno de cuero marrón. Miró a Eileen en el porche con su té, rodeada de vecinos que compartían historias y risas. Y supo que ningún oro ni diamante en el mundo podría compararse con ese momento. Allí, en ese instante simple y perfecto,
Él era todo lo que necesitaba ser. Y ella era su hogar, un refugio hecho de cariño, confianza y sueños entrelazados. Porque el amor no se trata de conquistar ni de poseer. Se trata de entregarse sin reservas y encontrar en el otro el lugar donde, por fin, descansa el corazón. Butlerchester ya no era solo un pueblo cualquiera. Y ellos ya no eran dos almas solitarias. Eran la prueba viva de que el amor verdadero es la eternidad transformada en un momento compartido.